La lluvia caía sin descanso aquella noche. El sonido del agua golpeando las ventanas era casi tan fuerte como el silencio tenso dentro de la casa. En una esquina de la sala, bajo la tenue luz de una lámpara, estaba sentada Emma, una niña de 8 años, abrazando con fuerza a su oso de peluche. Su madre, Clara, estaba en la cocina lavando los platos, fingiendo normalidad, pero no podía ignorar la forma en que su hija la miraba, como si quisiera decirle algo sin atreverse a hablar. «Emma, ¿todo bien?», preguntó Clara, tratando de sonar tranquila. La niña bajó la mirada, apretó los labios, y luego, con una voz apenas audible, susurró: «Papá». Lo hizo de nuevo. Clara dejó caer el plato que tenía entre las manos. El estallido de la porcelana quebrándose fue seco, abrupto, como un eco de todas las... ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. veces que había evitado ver la verdad. Se agachó de inmediato. Tomó las manos de su hija y la miró a los ojos. Había lágrimas en ellos. No de miedo, de resignación. «¿Dónde, mi amor? ¿Cuándo fue?». Emma no respondió. Solo señaló con su pequeño dedo hacia el pasillo. Clara se levantó de golpe, corrió a la habitación de su hija, y al entrar, vio lo que ya temía. La puerta del armario estaba entreabierta, el cajón inferior forzado, y en el suelo, las huellas de los zapatos grandes, mojados, que solo una persona podía haber dejado allí. Su esposo. Había prometido cambiar. Había jurado nunca más. Pero otra vez. Había vuelto a entrar sin avisar, sin permiso, en medio de la noche, mientras dormían. No había gritos, ni golpes, solo la sombra de alguien que no quería dejar de controlar, de asustar, de marcar su presencia. Clara abrazó a Emma con fuerza y marcó el número. Ya no podía seguir callando. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposo. Rompió la orden de alejamiento. Entró anoche mientras dormíamos. Mi hija lo vio. Necesito ayuda. La operadora le pidió que hablara con calma, que no colgara, que se asegurara de que su hija estuviera a salvo. Clara asentía aunque nadie podía verla. Sostuvo a Emma con un brazo mientras con el otro cerraba la puerta con llave. Sintió que las paredes se le venían encima. Había vivido con miedo demasiado tiempo, pero ahora tenía una hija a quien proteger, y el miedo ya no podía ser su refugio. ¿Está su esposo aún dentro de la casa?, preguntó la operadora. No lo sé, no lo vi. Pero mi hija dice que volvió, y vi huellas en su cuarto. Una patrulla va en camino. Manténganse seguras. ¿Tiene algún lugar donde esconderse si regresa? Clara respiró hondo. El baño del cuarto tenía doble cerradura. Con voz baja, le pidió a Emma que la siguiera. La niña obedeció sin hacer ruido. Al entrar, cerraron ambas puertas y se sentaron en el suelo frío, abrazadas. Clara no dejaba de mirar el teléfono. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los recuerdos comenzaron a invadirla. No era la primera vez. Durante años había soportado los gritos, los empujones, las miradas que cortaban como cuchillas. Cuando decidió alejarse, fue porque Emma ya comenzaba a notarlo todo. Su hija había dejado de reír, de dormir bien, de ser niña, y cuando el juez firmó la orden de alejamiento, Clara pensó que por fin podrían respirar. Pero eso solo fue el comienzo de un juego enfermizo de apariciones nocturnas, llamadas sin voz, pasos en la escalera cuando nadie más debía estar en casa. ¿Cuántas veces, mamá?, le preguntó Emma con los ojos enrojecidos. Demasiadas, respondió Clara, acariciándole el cabello. Pero esta es la última. En la calle, se escuchó el sonido de una sirena. Clara se levantó de golpe, fue hacia la ventana, y vio las luces azules reflejadas en los charcos. El miedo seguía allí, pero esta vez iba acompañada de algo nuevo. Decisión. La patrulla se detuvo frente a la casa, y 2 oficiales descendieron rápidamente bajo la lluvia. Clara abrió la puerta con manos temblorosas, aún sin soltar del todo a Emma, que se aferraba a su cintura como si soltarla significara quedar expuesta otra vez al peligro. ¿Es usted Clara Méndez?, preguntó uno de los oficiales, ya en la entrada. Sí, soy yo. Él volvió, dijo ella, señalando hacia el pasillo. No lo vi, pero mi hija,
Mi hija lo sintió. Y las huellas están ahí. Uno de los oficiales asintió y se adelantó para inspeccionar la casa, mientras el otro se agachaba frente a Emma. «Hola, princesa. ¿Puedes decirme qué viste?» La niña tragó saliva y bajó la mirada. Yo escuché la ventana abrirse. Pensé que estaba soñando, pero luego vi su sombra en el armario. No me habló. Solo se quedó ahí. Clara se arrodilló junto a su hija, acariciándole el brazo. «Lo hiciste muy bien, Emma. Ya estás a salvo». Los oficiales revisaron cada rincón de la casa. No encontraron a nadie, pero sí confirmaron que la ventana del cuarto de Emma había sido forzada. Una huella parcial sobre el cristal mojado coincidía con un tamaño de zapato de hombre. No había duda. Alguien había entrado. Alguien que no debía estar allí. Vamos a abrir una investigación. Esta no es solo una violación a la orden de alejamiento, señora. Es allanamiento con presencia de un menor. Vamos a encargarnos de que esto no vuelva a pasar, dijo el oficial al salir del cuarto. Clara sintió que por fin alguien le creía. ¿Van a buscarlo? Ya lo están haciendo. Vamos a necesitar una copia de la orden judicial y le pediremos acceso a las cámaras de seguridad de la calle. Clara asintió. En su interior, algo comenzaba a despertar. Ya no quería huir. Ya no quería callar. Las horas pasaron lentas como una eternidad mientras Clara y Emma esperaban en la comisaría. La niña apenas se movía, aún en shock por lo ocurrido. Clara no sabía cómo calmarla, ni cómo controlar la tormenta de emociones que la invadía. Pero sabía que debía ser fuerte, por ambas. El detective que llevaba el caso entró al cuarto con un expediente en mano. Era un hombre serio, con ojos cansados, pero con una voz que transmitía confianza. «Señora Méndez, hemos localizado a su esposo. Está detenido en otra comisaría por violar la orden de alejamiento. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos». Clara sintió que el aire le faltaba, pero también una extraña mezcla de alivio y miedo. Finalmente, la justicia comenzaba a actuar, pero el camino sería largo. «¿Y Emma?», preguntó con voz temblorosa. «Hemos coordinado que reciba apoyo psicológico. Esto no solo afecta a usted, sino también a su hija. El bienestar de ambas es prioridad». Mientras el detective hablaba, Emma miraba a su madre con ojos grandes, tratando de entender que, después de todo, no estaban solas. De regreso a casa, Clara decidió cambiar todo. Quitó las cortinas viejas y oscuras, abrió las ventanas y dejó que la luz entrara como un símbolo de esperanza. Una nueva vida comenzaba, aunque las heridas aún dolían. Esa misma noche, mientras Clara se sentaba junto a Emma en la cama, la niña volvió a susurrar. Papá lo hizo de nuevo. El corazón de Clara se detuvo por un instante. Pero esta vez no era un susurro de miedo, sino de advertencia, porque ahora, no solo ella, sino también las autoridades estaban preparadas. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, visitas y papeles. Clara se convirtió en un faro de fuerza para Emma. Aunque a veces sus noches se llenaban de lágrimas silenciosas que nadie veía, las autoridades avanzaban con el caso. El esposo, llamado Roberto, estaba bajo vigilancia estricta y enfrentaba cargos que podrían llevarlo a prisión. Pero la verdadera batalla era en casa. Emma comenzó a asistir a sesiones con una psicóloga infantil, que poco a poco le ayudaba a recuperar la confianza perdida. Clara se inscribió en grupos de apoyo para mujeres en situaciones similares, encontrando en esas reuniones la voz y el valor que necesitaba. Una tarde, Clara recibió una llamada que hizo que su corazón latiera con fuerza. Roberto había intentado contactarlas de nuevo. Una llamada anónima a la policía permitió que los oficiales llegaran a tiempo para evitar una confrontación. Clara y Emma sabían que la amenaza seguía ahí, pero ahora contaban con ayuda. En una de esas sesiones, Emma preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿por qué papá hace estas cosas? ¿Por qué no nos deja vivir en paz?». Clara la miró con lágrimas en los ojos y le respondió: «Porque a veces las personas están rotas por dentro, hija. Pero nosotros somos fuertes, y juntos vamos a sanar». Una noche, mientras Clara dormía, un ruido en la puerta la despertó. Corrió hacia la ventana y vio que la silueta de Roberto desaparecía en la oscuridad. Sabía que había vuelto a intentarlo, pero también que no se rendiría.
La llamada al 911 fue inmediata. El ciclo parecía repetirse, pero Clara ya no estaba sola ni callada. El oficial que llegó esa noche reconoció a Clara de las anteriores intervenciones. Con firmeza, revisó el perímetro y aseguró la zona. Esta vez, Roberto había sido capturado antes de poder entrar a la casa. Fue detenido por allanamiento y desacato a la orden judicial. Clara sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la lucha no terminaba ahí. En los días que siguieron, Clara y Emma recibieron protección especial. Las autoridades instalaron cámaras alrededor de la vivienda y asignaron patrullas periódicas para garantizar su seguridad. A pesar de todo, la sombra del miedo seguía presente. Pero cada día era una batalla ganada. Clara continuó con sus sesiones de apoyo, encontrando en cada encuentro un poco más de fuerza. Emma, por su parte, comenzaba a sonreír de nuevo, aunque a veces las pesadillas la despertaban abruptamente. Clara siempre estaba ahí para abrazarla y recordarle que estaba a salvo. En la escuela, Emma empezó a hablar con su maestra sobre lo que estaba pasando. La docente la apoyó y ayudó a crear un ambiente seguro para ella. Poco a poco, la niña comenzó a retomar su alegría y curiosidad por el mundo. Una tarde, mientras caminaban al parque, Clara sintió que algo dentro de ella cambiaba. Había pasado por tanto dolor, tantas noches de miedo, que ahora comprendía que su valentía no solo protegía a su hija, sino que también era un ejemplo para otras mujeres. El teléfono sonó una vez más. Esta vez, era la fiscalía informando que el caso de Roberto avanzaba firmemente hacia un juicio. Clara respiró profundo. Por fin, la justicia parecía cerca. El proceso judicial contra Roberto avanzaba lentamente, pero con pasos firmes. Clara asistía a cada audiencia, acompañada por Emma, quien a pesar de su corta edad, entendía la importancia de estar presentes. Las veces que Roberto intentó manipular el sistema, fingiendo arrepentimiento o presentándose como víctima, Clara mantenía la cabeza en alto, decidida a no permitir más daño. Durante una de las audiencias, Roberto intentó acercarse a Clara para pedirle perdón públicamente, pero ella lo interrumpió con firmeza. No hay perdón para quienes rompen la paz. Y el corazón de una niña dijo con voz clara: esta es la última vez que lo veo. Emma apretó la mano de su madre, sintiendo un orgullo inmenso. Finalmente, el juez dictó medidas estrictas: prisión preventiva para Roberto y una orden de protección que ahora era más amplia y definitiva. Esa noche, Clara y Emma celebraron con una pequeña cena en casa. Las luces cálidas, las risas suaves, todo parecía indicar que finalmente podían respirar. Pero las heridas no desaparecieron de inmediato. Emma seguía despertándose de madrugada, buscando a su madre, temiendo que el peligro volviera a tocar su puerta. Clara sabía que la recuperación sería lenta, pero estaba dispuesta a recorrer cada paso junto a su hija. Comprendió que su papel no era solo proteger, sino también sanar. Una tarde, en la terapia, Emma dijo por primera vez en mucho tiempo: «Mamá, ya no tengo miedo». Clara sintió que el peso que llevaba años la abandonaba lentamente, y aunque la batalla no estaba completamente terminada, sabía que juntas eran invencibles, porque a veces, el verdadero coraje nace en los momentos más oscuros. El juicio final llegó con la fuerza de una tormenta. Clara y Emma, sentadas juntas, aguardaban en la sala del tribunal, mientras las palabras del juez llenaban el ambiente con un peso que parecía detener el tiempo. Roberto, ahora bajo custodia, escuchó la sentencia sin mostrar emoción, pero para Clara y su hija, cada palabra era un paso hacia la libertad. Años de prisión por violencia doméstica, allanamiento y desacato a la orden judicial. Fue un fallo que no solo encerraba a un hombre, sino que abría una puerta para que madre e hija comenzaran a sanar. Cuando salieron del tribunal, Clara tomó la mano de Emma con firmeza. La niña, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Papá lo hizo de nuevo, pero esta vez, la justicia ganó, susurró Emma. Clara sintió cómo el nudo que había cargado por años se desataba lentamente. Sabía que el camino hacia la recuperación aún era largo, que las heridas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero ese momento representaba un nuevo comienzo. En los meses siguientes, la vida se transformó. Emma retomó sus clases de pintura, descubrió nuevas amistades y comenzó a creer en sí misma. Clara
Fortalecida por el apoyo de mujeres que habían pasado por lo mismo, encontró su voz para hablar en público, para ayudar y para no permitir que el miedo gobernara su vida. Juntas asistían a terapias y grupos de apoyo, construyendo día a día un hogar donde la luz reemplazaba la oscuridad. Y aunque el recuerdo de Roberto nunca desapareció del todo, su presencia se convirtió en una sombra lejana, incapaz de apagar el brillo de dos almas valientes. Porque cuando una niña susurra verdades y una madre escucha con valentía, la justicia puede triunfar y la esperanza renacer. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.